campo del psicoanálisis. Continuamos en este caso con Jacques Lacan. La intención es hacer una introducción a este autor, un autor que presenta un conjunto de dificultades en su lectura, que escribe de manera muy barroca, que de por sí es complejo de leer en el propio campo psicoanalítico, más aún intentar introducirlo dentro de la carrera de comunicación, entendido además que es un autor que tiende a producir ciertos desafíos, no solo intelectuales, sino incluso en su palabra. Y por lo tanto, entre otras cosas, Lacan sostiene que no existe la comunicación, que lo único que hay son malos entendidos. Es claramente provocador en muchos aspectos. Y sin embargo, presenta un discurso que nos va a ser muy útil para ensanchar ciertas concepciones en torno al campo de la subjetividad e incluso intentar pensar cómo leer, cómo interpretar los medios de comunicación masivos desde su estructura teórica. Dicho esto, vamos a hacer un abordaje de Lacan a partir de las problemáticas del lenguaje. Eso nos va a facilitar su introducción. La intención es hacer un recorrido muy rápido por los grandes debates en el campo del lenguaje, llegar a Ferdinand Saussure y posteriormente arribar a Lacan. De ser posible en este teórico, intentar mínimamente poner en circulación tres categorías que son interesantes de incorporar, aunque no estén exactamente presentadas en el capítulo de Joël Dor, o sí lo estén, pero de manera circunstancial, que son las categorías de imaginario, simbólico y real. Entonces la intención del teórico va a ser llegar a ese borde al menos. En el próximo teórico, ya sobre el texto de Joël Dor, vamos a leer Joël Dor, pero entendiendo Lacan primero, comprendiéndolo, para posteriormente poder interpretar con más precisión, con más detalle lo que dice Joël Dor en el texto que ustedes deben leer de manera obligatoria en la cursada. Entonces, lo primero que uno debería plantear es cuáles son las corrientes del lenguaje que piensan los problemas del lenguaje antes de la llegada de Ferdinand Saussure. Y vamos a decir sintéticamente que son dos grandes corrientes teóricas, dos grandes carreteras principales. Una primera corriente que vamos a denominar corriente referencialista del lenguaje. Y les pido que tengan presente los aspectos epistemológicos que ya hemos presentado en otros teóricos. Porque en esta manera particular de interpretar el lenguaje que tienen los referencialistas, van a encontrar elementos que están vinculados directamente a esas corrientes epistemológicas, a esa disputa entre idealismo y empirismo. Entonces, o si quieren decirlo de otra manera, entre idealismo y materialismo. Entonces, puntualmente lo que vamos a decir es que esta corriente referencialista del lenguaje lo que va a sostener es que el lenguaje capta con precisión, de manera de calco, a la manera de un calco, de manera exacta, precisa lo que el objeto es. Entonces, para esta corriente, el lenguaje es una etiqueta que capta la esencia misma del objeto. Entonces, cuando estoy hablando, estoy presentando al objeto, estoy presentando su existencia. ¿Cuál es su presunción? La presunción es que el objeto está antes que la presencia del lenguaje. Y el lenguaje viene a dar cuenta, a capturar con precisión absoluta lo que el objeto es. El lenguaje tendría la capacidad de captar la esencia al estilo aristotélico, lo que las cosas son. Representantes de esta corriente son los griegos, un segmento de la filosofía griega, más particularmente Platón en un texto que se llama el Cratilo de Platón, donde Platón lo que va a sostener es que efectivamente el objeto es captado por la palabra tal cual es. Por eso la palabra más adecuada para designar el cuerpo es soma, porque soma es la cárcel del alma, y entonces es la palabra adecuada que capta la esencia más profunda del cuerpo, que es ser una cárcel del alma. Borges retoma algunas cosas en un poema que se llama El Golem, donde lo dice de manera poética, recuperando al griego del Cratilo sin nombrarlo, sin nombrar a Platón. Dice algo así como que el arquetipo de la rosa
la palabra que designa la rosa, que capta el objeto rosa, cabría exactamente en los cuatro elementos, consonantes y vocales, combinadas 2 y 2, que constituyen la palabra rosa. La rosa cabe dentro de la palabra rosa y luego agrega, como todo el Nilo cabe en la palabra Nilo. Esta sería la concepción del referencialismo. Ahora, imaginemos rápidamente que esta primera aproximación filosófica a explicar la relación entre lenguaje y objeto fuera correcta, que fuera acertada, que fuera precisa. Entonces podríamos pensar que existe una sola designación para cada objeto, quiero decir, un solo lenguaje universal con capacidad de captar la esencia más íntima de los objetos. Si esto fuera así, no habría las lenguas, habría una sola lengua universal. La utopía máxima de la humanidad, lograr una sola lengua universal, no esta situación babélica donde hay múltiples lenguas y por lo tanto un mismo objeto tiene distintas etiquetas que lo designan. El otro problema que se presenta acá es algo del orden de la regresión al infinito, porque de alguna manera Platón lo que está imaginando es un momento en el cual los sabios se reunieron a contemplar lo real y de esa contemplación surgieron las palabras más adecuadas para designar esos objetos, para poderlos captar en su intimidad. Imaginemos que esto fuera posible, pero sabemos perfectamente que ningún sabio vive lo suficiente para designar a todos los objetos existentes y los que van a ser creados de manera posterior. Y la tercera cuestión que aparece en escena muy claramente es que hay elementos del lenguaje que no guardan relación de adecuación plena con ningún objeto de eso que por ahora estamos designando como lo real. Si yo digo sirena, esa mezcla de pez y mujer, no la encuentro con un referente real preexistente. Hay elementos del lenguaje que son producto de la imaginación. Ni hablar del lenguaje poético, donde hay una serie de elementos que se construyen que no guardan ningún vínculo con ninguna referencialidad material. Entonces estos tres cuestionamientos están presentes. Habría una lengua universal, no habría elementos que no tengan ningún referente material previo en la realidad que pudieran ser construidos por la imaginación, no existe esa posibilidad, y al mismo tiempo habría un momento inicial donde un conjunto de sabios se unió para poder designar todo lo existente, cosa que resulta ser un imposible lógico, porque no hay ningún sujeto con la capacidad de sobrevivir para designar a todos los objetos existentes. La segunda corriente que disputa la hegemonía explicativa a nivel conocimiento sobre la problemática del lenguaje, la vamos a llamar corriente de la expresión lógica del lenguaje. Y si la primera está sentada en la convicción de la existencia de una realidad material previa a la existencia de la designación del lenguaje, esta corriente parte de la idea de que el lenguaje es una expresión lógica. ¿Qué es una expresión lógica de qué? De las ideas. El lenguaje es la forma en la cual se expresan las ideas. Y las ideas tienen un orden racional lógico que se mantiene. Sujeto, predicado, verbo en el castellano está clarísimo. La sal es blanca. Ahí tengo un armado, una estructura, una oración lógica que expresa algo sobre algo que es en principio exterior. Pero el acento de esta corriente está puesta en el orden lógico de la expresión. Y que el lenguaje entonces no depende estrictamente de eso que es exterior, sino que depende de estas reglas lógicas interiores propias del lenguaje.
Hasta ahí uno podría decir, tiene un principio de universalización posible, entendiendo que la ciencia tiene algo o pretende tener algo de universal, universal y comprobable, podríamos decir, suponiendo que estos dos conceptos no fueran en algún punto contradictorios. Sin entrar en esa dimensión, vuelvo al lugar y digo, la corriente de la expresión lógica que disputa la hegemonía por ver qué corriente explica mejor la relación entre el lenguaje y la realidad, la relación entre el lenguaje y la subjetividad, en esta corriente el acento está puesto en el orden lógico gramatical que en el castellano está claro. Sin embargo, ustedes ya empiezan a presentir que claramente este orden que aparece en el español no se replica en las otras lenguas. Por lo tanto, no puede ser universalizable. En el inglés se invierte el orden, no hay entonces una sola lógica universalizable en las expresiones del lenguaje. Por lo tanto, esta corriente aquí presenta un cuestionamiento central para no ser la corriente que efectivamente tenga la explicación, entre comillas, más acabada de esto que mencionamos como relación lenguaje-realidad, lenguaje-subjetividad. Entonces, la corriente referencialista y la corriente de la expresión lógica tienen una disputa hasta prácticamente el principio del siglo XX, cuando aparece Ferdinand Saussure, que además muere en 1913 y se publica el curso de Lingüística General, que ustedes conocen sobremanera, seguramente porque han visto en semiótica, se publica en 1916, es decir, hubo un margen en el cual sus estudiantes terminaron de agrupar los textos que constituyen a ese curso de Lingüística General, que sin ninguna duda produjo una revolución de tipo copernicana. Produjo un cambio, un corte, una ruptura con todo lo anterior, con las otras dos corrientes que presenté sintéticamente. Saussure lo que va a plantear es que los problemas del lenguaje se resuelven de manera inmanente, es decir, dentro del propio campo del lenguaje. Y va a presentar a un signo, o mejor dicho, va a presentar lo que él define como signo, que es la estructura mínima indispensable para poder pensar las distintas vinculaciones, los distintos procesos que se dan en el lenguaje. El signo de Saussure va a estar constituido por un significado y un significante. ¿Recuerdan ustedes el dibujito de una elipse y dos flechas que indican reciprocidad? Entonces, significado en la parte superior, una barra divisoria similar a la barra divisoria de una fracción en matemática y por debajo el significante. Una elipse que agrupa a estas dos caras y dos flechas en sentido inverso la una de la otra que indican reciprocidad. El curso de Lingüística General tiene como clave central para este giro copernicano esta construcción del signo, un signo que al estilo de la modernidad podríamos decir que es abstracto, que es formal y que tiene algo de matematizable. Y de acuerdo a lo que venimos planteando en los distintos teóricos, tiene algo de estructural, como la neurona para el aparato psíquico en términos biológicos. Entonces, ¿qué es cada elemento constitutivo? Porque como dijimos antes, la unidad mínima estructural además se puede dividir en partes que la constituyen. Y esas partes son el significado, el significante, la barra espaciadora, dos flechas que indican reciprocidad. ¿Qué es el significado? El significado es la definición o el concepto. Si yo digo árbol, árbol es planta perenne de tronco piroleñoso que crece a más o menos altura del piso. Esa es su definición conceptual. Y el significante, dice Saussure, lo que está por debajo de la barra, es la imagen acústica
o huella anémica. Imagen acústica porque cuando digo árbol, lo que se está produciendo ahí por un lado es un sonido y rápidamente en ustedes se produce una representación. Pueden representarlo como palabra, la A con la R, con la B, con la O, con la L. Pueden representarlo como el dibujo tradicional infantil, la copa del árbol con su tronco, pero ahí hay una representación, una imagen acústica. O huella anémica, dice Ferdinand Saussure. ¿Se acuerdan que hablamos de huellas némicas cuando hablamos del aparato psíquico en Freud? Eso que Freud llamaba representación cosa, representación palabra, representación imagen. Huella némica. Entonces ahí tenemos dos elementos que constituyen al signo, que constituye una unidad, porque significado y significante, y así lo indica la elipse que los engloba, y las flechas de reciprocidad, aparecen al unísono, aparecen al mismo tiempo. Son las dos caras de una misma moneda. Cuando hay significado hay significante, cuando hay significante hay significado. Entonces la elipse los agrupa, son diferentes planos, por eso hay una barra de reciprocidad. No dejan de ser distintos, no dejan de ser diferentes. Ahí tenemos una primera aproximación al signo de Saussure. Pero está planteando que el lenguaje resuelve sus problemas en la interioridad del lenguaje, de manera inmanente. No es el problema de la referencialidad, no es el problema de lo lógico y la estructuración lógica del lenguaje en la interioridad del sujeto. El problema del lenguaje es inmanente al lenguaje y parte de esta unidad mínima que denominamos aquí signo. Inmediatamente después, yendo a las cuestiones formales, o tal vez las principales cuestiones formales que plantea el curso de lingüística general, tendremos que establecer una diferencia entre lengua y aula. Pero antes de ingresar a eso, me gustaría precisar algunas cuestiones en términos de cómo trabajar el tema del signo, porque si hay algo que tiene claro Saussure, es que el problema del lenguaje y el signo no le pertenece solo a la disciplina llamada lingüística. El lenguaje, dice, va a caballo de cuestiones que tienen que ver con lo físico, va a caballo de cuestiones que tienen que ver con lo biológico, que no son pura y exclusivamente ligadas al campo de la lingüística. Saussure tiene muy clara eso. Tiene claro que hay dimensiones del lenguaje que le responden, que corresponden al campo de la psicología, que las aborda específicamente esa disciplina. Cuando decimos que va a caballo de lo físico, lo que estamos diciendo en principio en la mirada inicial de Saussure, recortada si quieren para la época, es que el lenguaje se transmite a través del éter. Hay un medio físico por el cual yo transmito este lenguaje, que es el lenguaje hablado. Y este lenguaje depende además de algo del orden de lo biológico, que es el aparato fonador. Depende de mis cuerdas vocales. Ahí hay elementos que son del orden biológico. Y vimos otros elementos del orden biológico que los planteamos cuando introducimos a Freud, cuando hablamos de estos problemas que se llaman afasias, afasia de Broca y afasia de Wernicke o de fascículo arqueado, en donde claramente para que el lenguaje se desarrolle plenamente debe haber ciertas condiciones óptimas en el orden de lo biológico. Por lo tanto, esa dimensión del lenguaje no la aborda la lingüística. Y Saussure avanza con los problemas del lenguaje, podríamos decir, hasta el borde más íntimo del oído. Pero una vez que el lenguaje se internalizó, ya no es un problema de la lingüística, no al menos de manera directa. Es un problema del campo ligado a la psicología, en donde las cuestiones van por la vía de la internalización del lenguaje, y esta clase va a permitir entender por qué estoy diciendo esto que estoy diciendo. O al menos esta clase tiene esa pretensión. Entonces dije, el segundo elemento formal, al margen de esta claridad de Ferdinand Saussure, de entender
que el objeto lenguaje puede ser abordado por distintas disciplinas, además de la lingüística, y por lo tanto la lingüística es una de las posibles explicaciones de los problemas del lenguaje, es entender la diferencia entre lengua y habla. Efectivamente, cuando uno habla en términos de lengua, cuando uno dice lengua, está hablando de la totalidad de los elementos que constituyen la lengua. Estamos hablando de los 27 elementos estructurales, y ya ahí estamos mencionando algo que va también ligado a Lacan, esos 27 elementos que componen el alfabeto, 22 consonantes y 5 vocales, que en sus distintas combinaciones infinitas, al menos en el español y en otras tantas lenguas también, pero me sitúo en el español para no complejizarlo tanto, constituyen la totalidad de los elementos potenciales existentes. Las combinaciones entre estos 27 elementos permiten establecer una sintaxis de transformaciones múltiples. Puedo componer infinitos elementos que constituyen el lenguaje. Ahí estoy en el orden de la lengua. En esta posibilidad de combinaciones infinitas. En esta, si quieren, podemos vincularlo con el concepto de estructura, porque la estructura implicaba partes, relación entre las partes, oposición entre las partes, diferencia entre las partes, la reconstitución de una totalidad. Bien, ahí tengo el alfabeto. A es diferente a B. A se combina con B. Relación de oposición, de diferencia, de combinación y la posibilidad de reconstituir totalidades. La totalidad de los signos posibles es la lengua en su conjunto, a la cual claramente no tenemos acceso, solo tenemos acceso a una porción de ese conjunto infinito de elementos. A esa porción a la cual tenemos acceso la denominamos habla. Y entonces ahí estamos en una relación entre lengua y habla. No tengo la posibilidad de acceder a todos los elementos sígnicos que están en el diccionario de la Real Academia Española. No tengo posibilidad de acceso en el sentido de no soy capaz de articularlos a todos, de tenerlos todos en mi interioridad y ponerlos a jugar cuando me plazca. Sí están agrupados en ese diccionario. La Real Academia Española, la lengua española, pero acá se da una relación muy interesante, dialéctica entre la lengua y el habla, porque la lengua transforma al habla y el habla transforma la lengua. Hay una relación de carácter dialéctico. Hay elementos que se incorporan todo el tiempo al habla, que se van agregando de manera popular, muchas veces por repetición. La calor, septiembre, son dos elementos que aparecen como por fuera de la Real Academia Española, y de hecho es quien impone las reglas, es el marco legislativo sobre el espacio del lenguaje. Por eso si uno escribía antes septiembre o ponía la calor, eso se corregía y se colocaba como falta ortográfica. Hoy por hoy esas dos han sido aceptadas, es decir, el uso cotidiano del habla modificó las reglas de juego y por lo tanto la lengua tuvo que incorporarlos. Y cuando la lengua los incorporó, me habilita a mí a su uso. Por lo tanto, transforma también mi manera de hablar, porque ahora en algún momento puedo decir la calor o puedo decir septiembre. Ni hablar de otros tantos términos que se van creando todo el tiempo y con el uso se van incorporando a la lengua. Hay miles de ejemplos al respecto, no me voy a detener ahora en eso, para que el teórico pueda desarrollarse en el marco de una hora. Entonces, ahí tengo una relación dialéctica, lengua y habla. ¿Qué otra cosa es importante plantear en términos formales de los planteos de Saussure? De lo que dice Saussure. Bueno, hay un elemento que es central a considerar que lo denominamos valor lingüístico.
es un elemento central para entender Saussure y tal vez para entender esta problemática que fue planteada prácticamente al comienzo de la clase, que es que Saussure muere en 1913 y el curso de Lingüística General se publica en 1916. Una parte de sus textos fueron releídos, fueron reanotados, fueron terminados de interpretar por sus alumnos. ¿Por qué digo esto? Porque hay ahí, en el concepto de valor lingüístico, una contradicción que Lacan sabrá aprovechar muy bien. ¿Cuál es esa contradicción? Saussure dice al principio del curso de Lingüística General que a cada significante le corresponde solo un significado. Por eso la elipse está cerrada. A cada significante le corresponde solo un significado. Y el concepto de valor lingüístico que aparece de manera posterior cuestiona esa definición, porque lo que va a decir es que cada signo adquiere un valor distinto de acuerdo a su relación con los otros signos. Ahí se emplea la metáfora del tablero de ajedrez, donde cada pieza no tiene un valor único, sino que su valor cambia puesto en relación con las otras piezas del tablero. No es un mismo peón ubicado en mitad del tablero, a mitad del tablero, que un peón llegando a posición de dama en el anteúltimo casillero. El valor lingüístico lo que me está diciendo es que a un mismo significante le puede corresponder más de un significado. Por lo tanto, se abre el juego de la polisemia, multiplicidad de significados para un mismo significante. Pluma de Pato, pluma de Borges, con la pluma levanté 1000 kilos. En los tres casos se empleó el significante pluma. Pero cuando lo pongo en relación con Borges, adquiere un significado. Cuando lo pongo en relación con la pluma de Pato, adquiere otro significado. Cuando lo pongo en relación con ese aparato que levanta peso, llamado pluma, adquiere otro significado. Entonces ahí presentamos tres situaciones distintas donde uno puede ver claramente el carácter polisémico. Por lo tanto, también podemos entender, por lo menos en una primerísima impresión, por qué Lacan sostenía que muchas veces, o mejor dicho, siempre, el lenguaje entendido en términos comunicacionales no produce comunicación, no produce plenitud de comprensión de significado, sino que produce malos entendidos. Porque a un mismo significante le pueden corresponder múltiples significados posibles. Y eso produce malos entendidos. No solo eso, ahora vamos a profundizar por qué este hincapié en el malentendido. Entonces, este signo de Saussure, bajo estas condiciones, con esta contradicción entre el primer momento en el cual a cada significado le corresponde solo un significante y este segundo momento donde aparece la polisemia, la multiplicidad de significados para un mismo significante, nos reubica nuevamente en la particularidad de este signo que, vuelvo a repetir, no guarda relación con ninguna referencia exterior, ni tampoco con la interioridad subjetiva, sino que Saussure repite una y otra vez, es de carácter inmanente al propio lenguaje. ¿Qué otra cuestión es fundamental de entender Saussure para poder abrir el juego a Lacan? Saussure dice el lenguaje es convencional y arbitrario. Con estas definiciones vamos a poder resignificar lo que dije hace unos instantes. ¿Por qué el lenguaje es convencional y arbitrario? Porque efectivamente no hay una relación directa con el objeto. La relación con el objeto está rota. El lenguaje no guarda relación directa con el objeto en términos de adecuación como planteaban los referencialistas.
La relación con el objeto es convencional y arbitraria. Precisamente por eso hay una multiplicidad de lenguas, una multiplicidad de significantes para designar a un mismo objeto. Las distintas lenguas le ponen un significante distinto al objeto. La relación entonces es convencional y arbitraria. Podríamos pensar incluso en términos prácticos, un objeto tiene una designación, se llama mesa. Pero podríamos acordar en esta misma clase virtual que la mesa se llame ujutuj. La combinación de esos elementos consonantes y vocales para designar el objeto, si todos estamos de acuerdo, es absolutamente posible. Podemos acordar eso. Y entonces cuando digamos ujutuj sabremos que hablemos de la mesa. Pero además la mesa, en el medio de un naufragio, se puede convertir en balsa. La mesa, si me tengo que subir a cambiar una bombita, se convierte en escalera. La relación entre lenguaje y objeto no es una relación de adecuación, es una relación convencional y arbitraria. Y esta idea de convencionalidad y de arbitrariedad es central, es muy importante de entender. Porque seguimos hablando dentro de la inmanencia del lenguaje. Porque el lenguaje entonces no me habla del objeto, como diría Hegel, la palabra mata a la cosa, la desvitaliza, la mete en el circuito significante. Dicho esto, hago la transición rápida hacia Lacan. Vamos a hacer un punto de partida con Lacan, dije al principio de la clase, a través del lenguaje, que les permita entender mejor a Lacan, antes de llegar al estallido del espejo, antes de llegar a las identificaciones, que es lo que aparece en el texto de Joel Dor. Lacan lo que va a hacer con el signo de Saussure es desestructurarlo, lo va a deconstruir, lo va a desmantelar, va a eliminar la elipse, va a eliminar la flecha de reciprocidad y le va a dar un protagonismo central al significante por sobre el significado. Pero además Lacan se va a sostener en el concepto de estructura. No es la estructura que venimos presentando hasta acá, o por lo menos no es tal cual como la definimos al principio, porque en Lacan el punto de partida de la estructura es una falta, un lugar donde hacen pivot los elementos, que ocupan ese lugar de falta y se van, se desplazan, vuelven a ocupar y salen, pero es el punto de partida una falta. Algo falta en esa construcción estructural que permite pivotear los elementos de la estructura, que son efectivamente esas 22 consonantes y esas 5 vocales, esos 27 elementos que constituyen en este caso nuestro lenguaje, este lenguaje ligado al español. Entonces resalta significante, lo pone en un lugar protagónico, desplaza el significado a la parte inferior, aumenta el grosor de la barra divisoria, lo ensancha para marcar la diferencia sustancial entre un plano y otro, la diferencia significativa entre un plano y otro. Y finalmente el significado deja de ser de significado y se convierte en efecto de sentido. Esta noción de efecto de sentido la van a poder articular con el decir y lo dicho, explicado en el texto de Joel Dor que retoma los conceptos de Lacan. ¿Por qué el significante es lo que está acentuado? Lacan lo que va a decir es el momento en el cual el lenguaje atraviesa al cuerpo. Por lo tanto, fíjense que ahora Lacan está poniendo
en la constitución subjetiva, en ese punto de partida, si quieren, neonatal, en ese momento en el cual el neonato es cobijado por la malla del lenguaje que lo recibe, es que los significantes son los que van a ir atravesando a ese cuerpo. Por eso, de manera posterior, dirá Lacan, el hombre es un animal enloquecido por el lenguaje. O si quieren, vamos a ir anticipando, en un momento Lacan abandona al lenguaje, a la palabra lenguaje, y habla de la lengua. La lengua. En ese punto, Lacan produce un quiebre con la forma de pensar el lenguaje, pero vuelve un paso atrás, significante, lugar protagónico. Significante como pura combinación de vocales y consonantes. Significante que atraviesa el cuerpo en el punto de partida. A esa unidad biológica la recibe el lenguaje, la recibe un nombre, la recibe eso que se proyecta de manera imaginaria sobre él. Todavía no definimos imaginario, pero lo pongo por ahora como un elemento en circulación. Para decirlo rápidamente, lo que uno ya anticipó sobre ese que recién nació y que después de alguna manera aparece como mandato a seguir. Las expectativas de esos dos que me desearon. Porque ese neonato es el producto de deseo de dos. Sin embargo, no es él quien deseó venir. Y esto generará una serie de problemas en el campo psicoanalítico. Es el deseo de otros dos, que incluso lo nombran de manera anticipada, con un significante, con dos significantes, con tres significantes, pero lo nombran muchas veces de manera anticipada, o lo reciben con esos significantes. El lenguaje atraviesa al cuerpo biológico y lo atraviesa como pura cadena significante. Inicialmente, el significado no está presente para aquel que recibe las cadenas significantes de los otros. Siempre retomo un ejemplo en relación a una situación particular personal. Mi hija cuando era muy chiquita una vez me dijo, papá, hay una cucharada muerta en la puerta. Una cucharada muerta en la puerta. Poesía surrealista pura. Hablaba de una cucaracha, pero ella componía las vocales y las consonantes de una manera particular. Cucharada y cucaracha para ella eran exactamente lo mismo, mejor dicho, no había noción de cucaracha, era cucharada. Tampoco sabía claramente el significado, no me iba a definir que era un insecto con tanta cantidad de patas, con ciertas características, que sobrevive hace millones y millones de años en la Tierra, mucho más que cualquier otro animal, y seguramente nos sobrevivirá como especie. Algo similar ocurre con las pronunciaciones clásicas fónicas. El famoso mamá, papá, ¿qué dijo primero? Esa disputa particular que se da cuando el niño comienza solo a combinar vocales y consonantes en su aparato fonador. Pero si uno le preguntara al infante en ese puro significante, ¿qué quiere decir mamá? No va a decir mamá es aquella que me dio el ser y yo habité su saco vitelino. No hay ahí significado, hay puro significante. Algo similar ocurre con eso que llamamos malas palabras. En general el infante las repite porque hay ahí una prohibición y como saben hay una relación entre prohibición y deseo. Cuanto más prohibido, más deseado. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que lo diga más veces que lo que decía antes, lo siga repitiendo. Pero si uno interroga y pregunta, ¿qué quisiste decir cuando dijiste tal cosa o tal otra, tal mala palabra o tal otra mala palabra, si es que existieran las malas palabras?
no va a poder definirlo porque no hay el significado. Claramente, inicialmente, la estructura del lenguaje ingresa a nuestro cuerpo, ingresa a nuestro aparato psíquico como pura cadena significante. Como pura cadena significante. Por lo tanto, y esto lo presento ahora para retomarlo después, el inconsciente para Lacan se estructura como un lenguaje. Freud algo de esto intuye, con las representaciones palabras, se confunde un poco con la representación cosa, con todo lo que tiene que ver con lo emotivo, con todo lo que tiene que ver con la carga afectiva. Lacan tiene claro que el inconsciente se estructura como un lenguaje, es un inconsciente lenguajero, es un inconsciente donde las palabras están ahí dando vueltas, combinándose, desestructurándose, asociándose. Es un inconsciente donde los significantes muchas veces copulan para poder producir eso que llamamos significado. Se embarazan de significado, tratan de embarazarse de sentido. Pero recuerden que Lacan está poniendo mucho hincapié en la idea de que el significante es puro significante. Y que como mucho se convierte en efecto de sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el significante, si estamos en el diccionario de la Real Academia Española, e intento la definición de un término, me reenvía a un conjunto de elementos significantes, que a su vez me reenvían a otro conjunto de elementos significantes, que a su vez me reenvían a otro conjunto de elementos significantes. Podría estar toda una vida buscando la definición de la definición de la definición de la definición, y la cadena significante se sigue deslizando. Lo que va a ocurrir es que ahí aparece algo que Lacan denomina punto de capitón. Es un punto de abrochamiento de la cadena donde uno se detiene y fija un tipo de significado a sabiendas que está capitonado y que ese capitonado puede durar hoy y mañana disolverse y volverse a desplazar. Entonces, mientras voy hablando, no es que ustedes están haciendo una operación de que a cada significante que yo pronuncie ustedes le otorgan un significado. Eso sería la lógica susuriana, que nos llevaría incluso a la idea de que hay un conocimiento, ¿no? Si yo tengo un conjunto de significados que permiten explicar cada significante del profesor, entonces puedo entender el significado completo de lo que dice. Y todos sabemos que en ninguna clase esto ocurre, que lo que uno se lleva de cada clase son efectos de sentido. Momentos en los cuales uno produce capitonado y se lleva una idea, aunque no sea exactamente la idea que quiso pronunciar el profesor. Y ahí otra vez introduzco, sin todavía explicarlo, la distancia entre el decir y lo dicho. Pero el acento de Lacan es sobre la cadena significante, sobre el efecto de sentido, sobre los efectos de sentido, que se vinculan un poco a la noción de valor lingüístico. Pero esto pone también en un problema a todo aquello que se denomina conocimiento o saber, tema que todavía no vamos a profundizar. También estamos poniendo en escena un inconsciente que ya no es el inconsciente más ligado a las energías. Este inconsciente es un inconsciente lenguajero, es un inconsciente de vocales y consonantes. Es un inconsciente donde aparece metáfora y metonimia. Donde aparecen metáfora y metonimia, y si se fijan, asociadas a condensación y desplazamiento, que son los dos términos que propone Freud en las estructuras inconscientes. En el inconsciente hay para Freud inicialmente condensación y desplazamiento. Lacan pone en escena metáfora y metonimia en relación al lenguaje, en relación a la estructura del lenguaje. Sin capitonado, lo que queda es un puro sinsentido,
un bla 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 bla. En la psicosis, como este capitonado no está, se producen situaciones diversas. En la esquizofrenia y en la paranoia, que en el fondo son ciertos trastornos del lenguaje. Problemáticas que van asociadas a las formas en las cuales se articula el cuerpo al lenguaje. No vamos a entrar en el problema de la metáfora paterna, pero cito solamente un ejemplo para que se entienda a qué me refiero. Paciente del hospital gorda que se escapaba sistemáticamente a comer a un restaurante de al lado y pedía pollo. Venía el mozo con el pollo y encontraba la carta sobre la cual había pedido, recortada la palabra pollo, y este paciente se había comido el papel. Se había comido el pollo. Fíjense estas relaciones entre objeto, lenguaje, significante, esta estructura particular de este sujeto. Entonces Lacan deconstruye el signo de Saussure, le pone el acento privilegiado al significante, ensancha la barra que lo separa del significado. El significado deviene en efecto de sentido. El significante, y acá vuelvo a anticiparme un poco para después poderlo explicar, el significante responde al orden simbólico. Eso que llamamos significado responde al orden imaginario. El cuerpo se estructura asociado, enganchado a este aguzanamiento que producen los significantes sobre el cuerpo biológico. Por eso no hay solo un cuerpo biológico, hay también un cuerpo simbólico. Por eso podemos hablar de enfermedades psicosomáticas. Este sujeto es un sujeto atravesado y dividido por el lenguaje. Entonces, por primera vez podemos definir con más claridad qué es esto de la subjetividad en el sentido de esa S tachada que suele presentarse en el discurso psicoanalítico. Esa S tachada representa la división entre inconsciente y consciente. El sujeto está sujetado ¿a qué? Está sujetado al orden significante, está sujetado a esa combinación estructural de elementos que están presentes en el alfabeto. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir a esta altura, para que se termine de redondear, que eso que intuía Saussure, que es que en el lenguaje hay una cuestión de inmanencia, en Lacan aparece claramente expresado. No hay realidad. Realidad. No hablé de real, hablé de realidad. Después vamos a establecer esa distinción porque dije que vamos a poner en circulación muy rápidamente la clase que viene la relación entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. No hay realidad sin lenguaje. No hay realidad sin la presencia de la estructura significante. Y podemos decir a esta altura que no hay sujeto sin estructura significante, que el sujeto está sujetado al significante. La sujeción, la atadura del sujeto es a la cadena significante. No hay realidad sin significante, no hay sujeto sin significante. Eso que llamamos cuerpo biológico es recibido en un espacio de cadena significante. Los invito a vaciarse por un segundo de todas las vocales y todas las consonantes que poseen e intenten pensar. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, aprovechando ya a esta altura de la clase, es que no hay pensamiento sin la presencia de la cadena significante. Cuando pensamos en términos de vocales y consonantes, en términos de palabras.
en términos de asociación de palabras. Si no hubiera vocales y consonantes, la realidad se nos presentaría como un todo indiferenciado, lo que produce recortes en la realidad, lo que permite designarla, lo que permite dividirla para que no sea esa totalidad indiferenciada, son los elementos significantes que actúan como tijeras, cortan, dividen. La diferencia entre cosa y casa es simplemente una letra. Entonces ahí estamos en una dimensión, pero planteemos la otra dimensión. No hay sujeto sin lenguaje. El lenguaje me nombra, el lenguaje permite que nombre, el lenguaje en el sentido de las cadenas significantes. El significante es el que me nombra, el significante es el que me da identidad, el significante incluso me sobrevive. Después de mi muerte en mi epitafio queda grabado mi nombre y mi apellido. Esos significantes que en algún momento fueron muy estimados por mí, aunque nunca supiera exactamente lo que significan. Y todo el trabajo sea pujar por darle un intento de sentido a esos significantes originarios. Sin profundizar esto, me gustaría cerrar con lo siguiente para ver si se entiende o se termina de entender esta relación entre significante y subjetividad. Cuando estoy en una situación determinada, si quiero una situación familiar, tradicional, y solicito algo a mi padre o a mi madre, y ese alguien me da un argumento y me dice, no, porque tal y tal cosa, y vuelvo a insistir con el pedido, y se me vuelve a argumentar, y vuelvo a insistir, y de golpe encuentro un límite final, que es un no. Y en otra época, porque ahora tal vez ya no ocurra tanto, pero en otra época si uno iba sobre ese no, lo que encontraba tal vez sea un cross a la mandíbula. Aparecía ahí el golpe como límite final. Fíjense que la distancia entre la agresión y el cuerpo es una distancia significante. De fondo lo que estoy diciendo es, lo que está por detrás siempre es una posición subjetiva en relación a algo. Hay un argumento y si a ese argumento, en cualquier instancia que ustedes se lo planteen, le formulan la pregunta sistemática de por qué, van a encontrar que en cualquier saber, en cualquier trama argumental, la pregunta sistemática de por qué lleva a un por qué sí o por qué no final, a un límite. Y ese es el último límite antes de encontrarse con la acción directa del cuerpo. Un por qué sí o por qué no. Casi diría axiomático. Todo saber entonces puesto en la escena de quedar sistemáticamente interrogado por la pregunta de por qué, en un momento tiene que poner un límite. Presentaba el ejemplo familiar porque ahí se puede ver el límite con la violencia. Quiero decir con esto, cuanto mayor es mi capital simbólico, cuanto mayor es la cadena significante que yo puedo expresar, más posibilidades tengo de mantener un vínculo con el otro. Cuanto menor es la cantidad de cadenas significantes que tengo, muy probablemente lo que se presente es la agresividad del otro. Freud decía que la cultura aparece cuando alguien al que se le dio un cachetazo, en lugar de devolver el golpe, lo que devuelve es un insulto. Entonces presento ahí un conjunto de problemáticas para pensar. Y al mismo tiempo dejo establecido con claridad este proceso de deconstrucción que hace Lacan en relación al signo de Saussure.
por esta clase, vamos a redondearlo acá, la clase que viene a partir de estos elementos, y les invito a preguntar, porque entiendo que las clases de Freud y esta clase de Lacan tienen sus dificultades, los invito a preguntar por vía Facebook, si quieren preguntar por vía mail también pueden hacerlo, para entender algunas cosas que por ahí uno dice muy rápido o da por sentado que están comprendidas y ante la falta de interacción circulan, pueden hacer todas las preguntas que quieran por estas vías que acabo de mencionar. La clase que viene vamos a retomar Lacan, vamos a introducir los conceptos de imaginario, simbólico y real a partir de esto que presentamos y vamos a desarrollar cuestiones que tienen que ver con el estadio del espejo y los procesos de constitución identitaria, eso que llamamos la identidad, a partir de un conjunto de identificaciones. Les agradezco por escuchar, nos estaremos viendo la clase que viene, que va a ser precisamente el próximo martes, pero vuelvo a repetir, pregunten todo lo que no se entienda de los últimos teóricos porque no tuvimos Zoom en el medio. Así que hagan preguntas. Posiblemente después del cierre de Lacan hagamos una de Zoom para que ustedes puedan canalizar las preguntas que hayan quedado pendientes y que no se hayan atrevido a formular por vía mail o por este espacio del Facebook. Les agradezco mucho, nos vemos en la próxima clase.